Hey, ¿qué rollo, chavala? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estaremos viendo una configuración de filtros para los de Nvidia. Bueno, para ti que eres usuario de Nvidia, no para los de Nvidia. Aquí les dejo un simple ejemplo de cómo pasar de Silent Hill a Fortnite. Si también quieres mejorar el rendimiento del juego, quédate al final del video, que te sorprenderás de lo irónico de la solución, de verdad. Ok, para empezar te voy a pedir que si tú tienes una configuración, ya sea en el monitor, en el panel de Nvidia o en el propio juego, le tomes una foto, screenshot o te la memorices como quieras. Esto es porque quizás no te guste cómo se ve al final y así puedes regresar a tus ajustes antiguos. Esto también sirve para que hagas una comparación. Sin más que decir, continuamos. Ok, de primera tienes que tener el GeForce Experience. Esta es una aplicación que te da Nvidia, ya sea para grabar audio, grabar videos, mejorar en este caso los filtros, sacar clips y para descargar tus drivers de ahí. Ok, entonces lo tienes que descargar y después tienes que habilitar la opción de superposición dentro del juego. Esto es lo que te va a dar la oportunidad de que cuando estés dentro de un juego presionando estos comandos puedas entrar a la superposición, o sea, al menú de configuración, que ya en este caso pues serían los filtros. En algunos casos tienes que activar funciones experimentales, pero son muy pocos. Eso solo lo digo por si tú eres uno de esos raros casos, pues los actives. Yo no lo tengo activo. La superposición de Nvidia ya está por defecto al presionar Alt más Z, pero para entrar directamente a los filtros, que es lo que nos interesa, presionas Alt F3 y te envía directo al menú. Ahora sí vamos a los filtros. El primero que vamos a agregar es el de exposición y contraste. Ok, la exposición la vamos a subir al 31%. Eso es también para que no se vea tan brillante, pero sí lo necesario como para que no se mire tan juego de terror. El contraste yo lo subiría como en un 49%. ¿Esto para qué va a servir? Para que, miren, aquí se los voy a mostrar. Miren, así es como se ve sin el contraste. Se ve como ese efecto de neblina que tiene el Warzone, ¿sabes? Que es como más borrosito, así. Más como si tuviera una capa de gris, güey. Algo así. Pero si lo subes, pues obviamente se va poniendo como más el contraste, que sería como que se marcan más los negros y el brillo, pues se sube más, por así decirlo. Pero si lo dejamos en un 41, pues ahí queda regular, ¿sabes? No se ve ni tan fuerte los negros, ¿cómo? Ni tampoco tan fuerte el brillo, por así decirlo. A mí se me hace un buen equilibrio y conforme vayamos agregando más filtros se van a ir dando cuenta que está muy bien. Los elementos destacados los dejamos en 30, las sombras, esto también va a ser muy configurable para ustedes. O sea, esta es una referencia, úselo como referencia. ¿Por qué? Porque el monitor nunca va a ser el mismo, porque a pesar de que sean el mismo modelo, pueden tener diferentes pantallas, venir con algún defecto o simplemente que tú ya hayas movido ya sea el brillo, el contraste desde el monitor. Entonces, primero usa todo esto como yo te lo digo y después tú, así como yo lo estoy haciendo en una partida privada, ponte o vete a un Warzone y te quedas hasta el final y ahí vienes y ya tú lo vas modificando. Por ejemplo, aquí las sombras aumenta que se vea más brillante y aquí que se vea más oscuro. Esto ya debe depender de ti. Si a lo mejor dices, ¿sabes qué? A mí me agrada más de que no se mire tan brillante. Bueno, pues le bajo la exposición y también le subo un poco la sombra, ¿sabes? La gama pues es como, pues, ¿por qué de repente parece void meme? Ya miraste para qué sirve. Ok, el segundo filtro que vamos a agregar es el de nitidez, no el de nitidez plus, nitidez. Creo que en inglés es sharpness. Lo digo por si lo tienes de casualidad en inglés. En la intensidad la vamos a bajar a 14. Sí se llega a apreciar un poco, mira. La nitidez es lo que lo suben muchas veces. No sé si has visto como esos TikTokers que suben mucho este tipo de... con este filtro, que la verdad pues a mí se me hace bien como para contenido. Se me hace bien porque realmente se nota muchísimo los personajes. Obviamente con otras configuraciones, ¿verdad? Por ejemplo, el color en el grano de película es muy a gusto. Creo que nomás acercándote mucho como a un muro o algo así lo podrías notar, a ver. No, casi no se nota. Se nota más como en Bundle. En Bundle sí lo notarían mucho. En la neblina. Pero yo lo dejo igual en 15. Y ahora viene como que el que le va a dar el plus a todo esto. Que de por sí, así ya se ve bien. La verdad. Se ve muy bien. A comparación, obviamente, a, no sé, el de fábrica y así. Que pues de aquí lo pueden ver. Guacha, o sea... Pero de todas maneras, pasemos al que le va a dar el plus. Que es, obviamente, el color. Agregando el filtro del color, pues ya se ve bastante bien. Así por defecto. Entonces, por ejemplo, en el color del tinte lo vamos a dejar en 36. El color del tinte... Mira, aquí te lo muestro. El color del tinte lo vamos a dejar en 37. La intensidad del tinte la vamos a dejar en 30. La temperatura, no te recomiendo esto que lo muevas, porque lo que va a hacer es de que... Creo yo que la diferencia del color del tinte es de que el color del tinte le da como... Pues se complementa con como que al rojo lo hace más rojo o tirándole a morado, por así decirlo. Y la temperatura es como si fuera un filtro en general. Por ejemplo, pasa del azul al rojo y al verde, por así decirlo, ¿no? Si te das cuenta, azul, naranja y así como... Esto es México,
Digo, para Estados Unidos, ¿sabes? Pues ya te lo dejo más a tu criterio. Obviamente yo te recomendaría que no lo movieras porque pues no te va a modificar bastante. Y este es el que de verdad pues es lo que te va a dar todo el sensación de cambio, que va a ser la intensidad del color. Mira, conforme lo vamos subiendo vas dándote cuenta cómo agarró color esto. Mira, ¿viste cómo se ve de colorido esto? Se ve bastante mejor, la verdad. Pues ya vieron el resultado. La verdad es que se mira bastante colorido. La verdad sí se mira muy bien, a mi gusto, obviamente. ¿Qué podría mejorar en esto? Quizás bajarle un poco... Ay, perdí el cursor. Bajarle un poco la exposición, quizás, para que no se vea tan intenso. A mí sí me gusta así en 35. El contraste sí lo dejaría así. Elementos destacados. Este también lo puedes bajar un poquito para que no se vea tan intenso como lo tengo yo, si te das cuenta. Mira, así en un 26 se mira bastante bien, ¿sabes? Menos 26, perdón. Ok, esto sería la configuración de colores. Ok, estaré dejando unas screenshots de mi configuración del panel de Nvidia. Ahora sí, ¿cómo darle más rendimiento a tu juego? Primero que nada nos vamos a tener que ir a nuestra configuración, gráficos y nos vamos a ir a calidad. Aquí yo te recomiendo que en el perfil, sí, predeterminado, tú le des al mínimo. Si lo tienes en extremo, ultra equilibrado, lo que sea, dale al mínimo. Y esa sería la configuración, todo al mínimo. ¿Por qué? Porque esto te va a dar bastantes FPS. Mira, yo estoy grabando con bastante resolución. Creo que tengo como 35,000 de bitrate, o sea que sí consume. Hay dos puntos que subo bastante. El primero es la resolución de texturas. ¿Qué pongo yo? Normal. Si te das cuenta, sube bastante más el consumo que usa el Warzone. Yo lo uso normal, ¿por qué? Porque como yo grabo, pues necesito que se vea pues lo más decente, ¿sabes? Entonces necesito como que pues tener como ese estándar, por así decirlo, de calidad, y lo dejo normal. Esto sacrificando FPS. ¿Cuál es el segundo punto que yo dejo? El de calidad de shaders, lo dejo en medio. No aumenta tanto, pero la verdad sí se nota un poquito más, pero no tanto tampoco. Mira, si se dan cuenta, aquí ya me está dando como que los bajones de FPS en lo que se configura, obviamente. Pero mira, si se dan cuenta cuántos FPS bajé, como 10 FPS. Entonces digo, bueno, pues son 10 FPS. ¿Por qué? Por tener un poco más de calidad, por así decirlo. Por ejemplo, en las armas y todo eso. ¿Para qué hago esto? Pues para que se vea no tan feo cuando esté jugando. Pero te recuerdo que yo lo hago como para, pues un poquito por estética. Pero normalmente si quisieras jugar algo, pues realmente tryhard, dale todo bajo, la verdad. Muy, muy bajo y... La verdad, mira, de hecho se acaba de ver cómo cambió el cuadro. O sea, sí se ven muy, muy, pero muy feas las texturas. Pero te digo, eso ya es criterio de cada quien. Ok, vamos, ya lo dejamos en bajo, ¿no? Quiero que veas cómo se ve con el Nvidia DLSS. Porque se supone que este es como el candidato a que te dé más FPS, ¿no? Si te das cuenta, me da hasta menos FPS. Por lo menos a mí. Y de hecho, si te das cuenta, mira, me está dando como tironcitos. Me imagino que esto es porque cuando me da tironcitos es cuando se está configurando. Pero mira, aquí ya me va a 120, 126, ni siquiera... Bueno, apenas si llega a los 30. Aquí en el multijugador no se ve, no sé por qué, o no sé si lo hayan arreglado, pero es que si usas el Nvidia DLSS, hace que se vea como una tipo de aura, o como si fuera una textura sin cargar, y la verdad se me hace que se ve horrible. Por lo menos aquí no, en este momento no está pasando lo mismo, no está pasando eso, así que estoy quedando como tonto, pero si encuentro videos o fotos de cómo se ve, por lo menos en el review del Warzone, lo haré. Aquí los estaré dejando. Pero para que se vea un poquito mejor todo este pedo, yo lo que te recomendaría es de que uses el Fidelity... perdón. El AMD Fidelity FX Super Resolution 1.0 y lo apliques. ¿Para qué? No se mira nada diferente. ¿Por qué no se mira diferente? Porque lo que no modifica es no modifica la calidad de los shaders ni nada. Si te das cuenta, se sigue viendo bastante mal, de hecho. Por ejemplo, esto no se ve mal porque este es como un diseño, o sea, por eso los personajes tampoco se ven tan mal, porque pues al fin y al cabo son como un preestablecido, por así decirlo. Pero esto sí se ve mal. ¿Por qué? Porque es como si fuera una calcamonía, pues es un shader. Mira, esto no se ve mal, pero esto sí. ¿Por qué? Porque es el shader. Por eso es que yo le subo en gráficos y me voy en textura y calidad de los shaders en media y aplicar. Aguanta que cargue.
Ahí está, mira, ahí cargo, ¿ya viste? ¿Cómo se ve? Y me va a 130 FPS. Entonces, pues sí es cuestión de gustos. También te puedes acostumbrar, la verdad. La verdad a mí no me gusta, pero pues bueno. Eso pues me da bastante más FPS, ¿no? Y si te das cuenta, te dan bastantes más FPS que jugar con el Nvidia. Obviamente cuando te estás moviendo, pues te va a dar bastantes menos. Pero, por ejemplo, cuando te quedas quieto, llega casi 160. Ojo, estoy grabando en OBS, que estoy como a 35,000 de bitrate. Por si alguien sabe qué pedo, sabrá que pues sí es como que te consume un poquito. Entonces, pues sí es como que sí influye, la verdad, cuando no estás grabando. De hecho, cuando termine de hacer el video voy a dejar fotos, bueno, screenshots de cómo se ve el juego cuando estoy grabando y cuando no estoy grabando. Por ejemplo, aquí pues estoy grabando y ven los FPS allá arriba. Sí, en el multijugador no se nota tanto la diferencia entre AMD y el Nvidia. ¿Por qué no te vas al Warzone, que es donde dices? Porque me han shadowbaneado, estoy shadowbaneado, entonces estos días no estaré subiendo videos, pero pueden comprobarlos por ustedes mismos. Primero jueguenlo con el Nvidia y luego con el AMD y verán una gran diferencia entre cómo se ve el juego. Con el AMD se ve bonito y con el Nvidia te digo que aparece como esa estela tipo blanca alrededor de los objetos que te quedas como que ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Parece como si no estuvieran cargadas los shaders. Si tienes dudas sobre si por usarlo el AMD y tú tienes una tarjeta de Nvidia o viceversa, ¿habrá problema? No hay problema. Te digo, no soy experto, no sé cómo funciona, pero creo que solo es como un perfil de calidad, por así decirlo. No es tanto como de que, este es el que debes de usar si tienes esta tarjeta. No, nada que ver. Bueno, ahora sí, la cereza del pastel. ¿Cómo mejorar el rendimiento al máximo en el juego? Es desactivando los filtros. Sí, así es. Esto es lo que hace que consuma bastante los FPS. Tengo toda la vida pensando, ¿por qué es que me va tan mal el Warzone? Porque pues cuando yo compré mi computadora, la verdad es que sí le invertí. Y todo el tiempo fueron los filtros. Bueno, el juego tampoco es como que esté muy optimizado, que digamos, ¿verdad? Pero pues esto también influye bastante. Aquí podemos ver cómo en el multijugador con filtro me va entre 110 y 135 FPS. Pero al momento de quitarlos, no mames, me dan casi 40 FPS, qué pedo. Quiero aclarar que no investigué más de si esto les pasa a más personas, es normal o realmente yo estoy mal, ya que en lo que hacía este video de cómo tener los mejores filtros fue cuando me di cuenta, porque pues empecé a quitar y poner y así, y pues fue cuando me di cuenta, dije, ¿qué pedo? Me está dando casi 40 FPS cuando los desactivé. Y así que pues tú puedes comprobarlo por ti mismo y si te funciona, pues adelante. Así que este ha sido el video. Te dejo a tu criterio si prefieres tener un juego hermoso o un juego fluido. ¿Qué es lo que haré yo? Quizás cuando juegue de chill, pues los desactive pues para tener un mejor rendimiento en el juego. Pero para hacer contenido creo que es mejor tenerlos prendidos porque la neta es que sí se ve feón, güey. Espero y te haya servido bastante este video y que también te haya gustado. Si tienes comentarios, dudas o propuestas, déjalas aquí en los comentarios. Si me equivoqué en algo de lo que dije, me encantaría que me lo dijeras. ¿Por qué? Porque así podemos mejorar y aprender. No solo yo, todos. Y es más, a lo mejor tú mismo pensando que estás en lo correcto, lo comentas, llega alguien que sí sabe, por así decirlo, y te corrige y sirve y aprende, ¿sabes? Muchas gracias, ya llegamos a los 200 subs. Quiero mandarle un saludo a este usuario que se llama Shadow, que ha estado muy activo comentando mis videos, y quiero decirte que muchas gracias, y no solo a él, sino a todos los que han estado aquí, porque simplemente pasarte por aquí, pues la verdad es que se siente muy chido. Muchísimas gracias, esperamos que pronto seamos más y poderles traer más contenido de calidad. Y pues sin más que decir, bye. Bye. I'm a hero of my cake. Independent leader made a way. I'm the people's voice, hip hip parade. Stuck to my pace, the turtle in the race. There's trophies on trophies, views from the townscape. Change is great, break, then I had to skate. God told me time to